Buenos días, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, buenos días. Profesor, Bien. buenos días. Se escucha. Hoy día quedamos en la exposición de los ejercicios. ¿Quiénes son los que van a exponer y qué capítulos? A ver. Con el capítulo 3 vamos a exponer Palacio Vladimir, Horacio, Vladimir, Patricia, Patricia Pirco, Turín Alvarado, ya, James James, eh, a ver, James Torres ya, a ver, y creo Eric que Flores. un segundito que voy a imprimir el acta para tenerlos claros, ¿ya? Ok, Voy a imprimir el acta. está bien. Vamos para imprimir el acta. Allá. Acá está. Uno de notas. Este es el curso de 8 a 10 que tiene sección V. Ver notas. Ahí están las notas. Ahí hay 12 alumnos. Entonces, ¿no? No, es lo mismo. Bien. ¿Quiénes van en el primer grupo? Perdón, ¿puedes repetir?
Sí, profesor, claro. El primer grupo está formado por Palacios Vladimir, Torres James, Torres James, Pilco Cárdenas Patricia, Turín Friedman y Flores Eric. Y Flores Eric. Sí. Le repito, por si acaso. Flores Inca. Sí. Es Primer grupo. Palacio Vladimir, Turín Alvarado, Torres Lucas, Cárdenas Pilco Patricia y Flores Inga Edith. Son 5 alumnos. Ya, Sí. pueden empezar. Le doy la pantalla. Ok. Ya. James o Patricia, ¿puedes compartir, por favor? Yo voy a compartir. Permítame. Acá está. ¿Se ve en pantalla, profesor? Sí, problema 3. Sí. Capítulo 3, problema 2. Sí. Correcto. Bien. Entonces, en el problema nos dicen que suponga que la función de producción en la Europa medieval es la función I es igual a K, capital de trabajo a la 0,5. Correcto. Disculpe, ¿se me escucha? Sí, claro. Muy bien, se te escucha. Ya. Entonces la función, acá estamos capital es igual a 0,5 y el trabajo a 0,5 de igual manera, donde K es la cantidad de tierra y L es la cantidad de trabajo. La economía comienza teniendo 100 unidades de tierra y 100 unidades de trabajo. Utilice una calculadora y las ecuaciones del capítulo para dar respuesta numérica a cada una de las siguientes preguntas. Muy bien, entonces acá vamos a utilizar la ecuación de función de Cobb-Douglas. Entonces, primero los datos que tenemos es acá la cantidad de tierra, ¿no? Que en este caso vamos a asumir que de igual manera es la cantidad de capital, que es igual a 100. L, que es la cantidad de trabajo, que es igual a 100. Correcto. La constante acá, la proporción de renta, que es igual a 0,5. Acá tenemos alfa, que es la constante de, en ese caso, de participación que sabemos, ¿no? 0,5. Y el A, que es el parámetro que mide la productividad, que es igual a 1. Entonces simplemente vamos a reemplazar aquí en la ecuación. Sabemos de que en ese caso la función de producción I está en función del capital y del trabajo, que es igual a L por K a la alfa por L sobre 1 menos alfa. ¿Correcto? Igual, entonces simplemente vamos a reemplazar los valores y es igual a la función de producción entre está de acuerdo en función de 100, que es la cantidad de capital, y 100 la cantidad de trabajo, que es igual a, simplemente reemplazamos, ¿no? A vale 1, 100, K vale 100, alfa vale 0,5, por 100, que es la cantidad aquí de trabajo, que es 100 de igual manera, elevado 1 menos alfa, ¿no? 1 menos 0,5 es 0,5. Raíz de 0,5 es 10, y acá también sería 100 a la 0,5 de igual manera es 10. Entonces, en total de producción de bienes es de 100. Nos sale que la función de producción es igual a 100, o sea, la economía de la Europa medieval produce 100 unidades de bienes. Eso con respecto a la parte A. Con respecto a la parte B, nos piden cuáles son los salarios y el precio del alquiler de tierra. ¿Correcto? Ahora, acá para hallar estas dos cantidades, primero debemos saber que el salario real es igual al producto marginal del trabajo, de acuerdo a la función de producción de Cobb-Douglas.
Entonces, de igual manera, la ecuación nos dice que el producto marginal, en ese caso, aquí es igual, el producto marginal del trabajo es igual a 1 menos alfa por A por K a la alfa sobre L menos alfa, ¿no? Esto es el producto marginal. Hay que recordar que el producto marginal en ese caso del trabajo, es la cantidad de producción adicional, ¿no? Que obtiene la empresa de una adicional, en ese caso de trabajo que sería, ¿no? Manteniendo los demás constantes. Simplemente reemplazamos aquí, ¿no? El producto marginal del trabajo es igual a 1 menos alfa, sabemos que es 0,5. 1 menos 0,5 A, que es la constante, va al 1. K, que es el capital, 100 a la 0,5 por L, ¿no? Que es en ese caso, que es el trabajo. 100 a la menos, acá es importante, menos alfa, menos 0,5. De igual manera, ¿no? Resolviendo y simplificando nos sale que 0,5 sale. Entonces, de igual manera. Ahora, ya hemos sabido cuánto es el salario. Ahora nos piden lo que es el precio del alquiler de la tierra. El precio real del alquiler de la tierra es igual al producto marginal del capital. Entonces, de igual manera, aplicamos la ecuación de función de Cobb-Douglas. En este caso, es igual al producto marginal del capital, sería igual a alfa por A por K a la alfa menos 1 por L sobre 1 menos alfa. Entonces, acá ya de igual manera, reemplazamos los valores. Acá obtenemos el producto marginal en este caso del capital, ¿no? Lo reemplazamos, no sabemos que alfa vale 0,5, A vale 1, acá lo tenemos, A vale 1. Y de igual manera acá, ¿cuánto vale K? Acá tenemos, ¿no? Capital 100. 100, acá sería alfa vale 0,5, 0,5 menos 1. ¿Cuánto vale trabajo? Acá nos dan de datos 100, 100 a la 1 menos 0,5. De igual manera reemplazamos, nos sale que el producto marginal del capital es igual a 0,5. Entonces, el salario real es de 0,5 unidades del bien y el precio real del alquiler de la tierra es de 0,5 unidades del bien. ¿Correcto? Ahora nos dicen en la parte C, ¿qué proporción de la producción recibe el trabajo? Entonces, importante acá, ¿no? Entonces, simplemente acá estamos analizando, ¿no? Acá analizamos la proporción de proporción media del trabajo multiplicamos, caso por la cantidad de trabajo, sobre el total de la función de producción, sobre el valor, ¿no? De la función de producción. Entonces sería 0,5, que es el producto marginal del trabajo, que ya hemos hallado, por L, que es el trabajo, ¿no? El trabajo que vale 100, acá lo tenemos, sobre la cantidad de producción que nos salió 100, ¿no? Acá nos sale 100, entre 100. Esto nos da igual a 0,5. Entonces, comparando, el trabajo recibe el 50% de la producción total de la Europa medieval, sería la respuesta. Ahora la parte de, que es importante, esta parte dice, si una peste mata a la mitad de la población, ¿qué significa eso? Que la cantidad de trabajo se va a reducir. Si antes teníamos 100, como es la mitad, ahora van a ser 50. Entonces acá está variando el valor de L, ¿no? Entonces acá nos piden nuevamente hallar cuál es el nivel de producción. Entonces nos están pidiendo cuál es el número de la función de producción. De igual manera, aplicamos la fórmula y es igual, es en función del capital y del trabajo. A, que es la constante, que es el parámetro que mide la productividad, por K, capital, por L, que es la cantidad de trabajo, ¿no? Simplemente reemplazamos, acá operamos y nos halla que la nueva función, antes era 100, ahora nos sale que es 70,71. Entonces, la economía en la Europa medieval produce 70,71 unidades de bienes. Observamos que se ha reducido, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Que menor cantidad de trabajo vemos que se ha reducido la producción. Y ahora la pregunta es, nos piden cuáles son los nuevos salarios y el nuevo precio de alquiler de la tierra. Entonces, de igual manera acá nos olvidamos de la función de Cobb-Douglas para ir a la función de producción. Simplemente acá reemplazamos los datos, ¿no?
Ahora, en ese caso, el producto marginal del trabajo sería igual a 1 menos alfa. Alfa sabemos que es 0,5. A, que vale 1 el parámetro. K, que es la cantidad de tierra, que en este caso es capital, vale 100, eso sigue constante, por alfa 0,5. Acá sí cambia, ¿no? Acá la cantidad de trabajo antes era 100, ¿no? Antes era 100, ahora es 50. Entonces por eso acá estamos poniendo 50. A la menos 0,5, ¿no? Y acá reemplazamos y nos sale que el nuevo salario real o producto marginal sería 0,7071. Y después nos piden hallar cuál es el nuevo precio al alquiler de tierra. De igual manera también reemplazamos los datos. El precio, el producto marginal, en ese caso del capital, para poder hallar sería igual a alfa A por K a la alfa menos 1 por L sobre 1 menos alfa. Muy bien, entonces acá de igual manera reemplazamos. Alfa vale 0,5, A vale 1, que el capital vale 100, 100, alfa vale 0,5 menos 1. Y acá como se ha reducido la cantidad de trabajo, ponemos 50. Reemplazamos y en este caso el producto marginal del capital nos sale 0,3536. La respuesta sería que el salario real es de 0,70 unidades del bien y el precio real del alquiler es 0,33536 unidades del bien. En ese caso, ¿disminuyó o aumentó el salario real con En ese respecto a caso, a todo el análisis que en estás ese caso, claro, haciendo? correcto. El salario, contribuyendo el salario real aumentó a diferencia antes de la peste, eh, porque vemos la reducción de la cantidad de trabajo. Esto, en otras palabras, quiere decir que la repartición para cada trabajador es mayor a diferencia de antes, donde había una mayor cantidad de trabajadores. En contraste con el precio real de alquiler de la tierra, que disminuyó antes de la peste, a diferencia de antes de la peste, que ahora es 0,3. Esto porque a mayor cantidad de tierra, como lo ejemplifica el autor, como hay la misma cantidad de tierra, pero menos trabajadores para trabajarla, eh, ya no va a ser esto como necesario, bueno, no lo van a producir de la misma manera que antes, ¿no? Como hay más trabajadores, pueden producir la tierra de mayor manera y ahora, como hay menos trabajadores, eh, la producción de la tierra va a ser un poco menor. Bueno, mira, quiero que sepan esto. Primero habían tierras, después calidad de tierras, después tecnología aplicada a las tierras. Y por esto ha pasado miles de años. Entonces, cuando había tierras, simplemente sembraba. Después, alguien descubrió en la época medieval la calidad de las tierras. Por eso se peleaban y cuidaban. Y después, alguien puso tecnología en las tierras. Por ejemplo, Chile, que es un desierto, ahora tiene una amplia agricultura. ¿Qué ha pasado? Han incluido mucha tecnología. Han incluido la era de la, ¿cómo le llaman los americanos? Han puesto para que la tierra sea eh, era nuclear, han puesto una era nuclear y todos los productos están sanos. Bien, sigue en la F que dice la producción, la proporción de la producción recibida del trabajo. Dale, Europa medieval. Muy bien, ya. Está claro. 49, no era 25. Bueno, ya eso es cuestión de multiplicación. Ya lo quiero revisar el original. Ya. El ejercicio que sigue. Gracias. Mi ¿Ver? compañero sigue, Vladimir, por favor. Sí, voy a compartir. Ok, permíteme. Voy a salir de acá. Ok, listo, todo tuyo.
Ya, Ok, ¿se puede apreciar? Sí. Voy a resolver el problema número 7 del capítulo 3. Bueno, nos dicen que para resolver este problema tenemos que utilizar ya, la función de Cobb-Douglas, que tiene esos tres factores que se observa aquí. Y y aquí lo especifico mejor, Y es la función de producción, K es el capital, el número de máquinas, L es el trabajo, el número de trabajadores, y H es el capital humano, el número de trabajadores con título universitario, donde nos especifica el problema. Luego la primera pregunta nos dice, hay la expresión del producto marginal del capital del trabajo y cómo afecta un aumento en el capital, como un aumento de la cantidad del capital humano al producto marginal del trabajo. Primero vamos a hallar el producto marginal del trabajo, del capital de trabajo, que se halla derivando la función de producción con respecto al trabajo. Y mediante la operación, aquí tenemos la función inicial. Y el resultado de esta operación nos queda esto. Ahora, ¿qué sucede cuando aumentamos el capital de trabajo? Esto hace que seamos productivos y por lo tanto la productividad aumenta. Entonces, cuando el capital humano aumenta, entonces el producto marginal del trabajo aumentaría también, de la misma forma. El apartado B nos dice, tenemos que hallar una expresión para el producto marginal del capital humano y nos pregunta cómo afecta un aumento del capital, es un aumento de la cantidad del capital humano, el producto marginal del capital humano. Y bueno, de la misma forma hallamos el producto marginal, que es la derivada de la función de producción con respecto al capital, capital humano. Y también nos queda una expresión similar, solamente que en el H bacterial. Y con respecto a la pregunta que nos hace, nos pregunta cómo afecta un aumento en la cantidad del capital humano, o sea, cuando H aumenta. Entonces vemos que la función de producción, el producto marginal, el capital humano, disminuiría respecto a esta función que tenemos. Luego nos pregunta qué proporción de la renta percibe el trabajo y también con respecto al capital humano y en todo esto con respecto a la contabilidad nacional de esta economía con la función de producción que nos da el problema. Y además nos pregunta qué proporción de la renta, de la renta total, cree que perciben aparentemente los trabajadores. Primero hallamos la renta del trabajo, porque nos pregunta qué proporción total cree que recibe, o sea, el producto marginal del trabajo por el trabajo sobre la función de producción. Y aquí tenemos la relación que nos pide, la relación de la relación de la renta del trabajo, y sería de 1/3. También nos pide la relación de la renta, la relación del producto marginal del capital humano con respecto a la función de producción, y este sería el producto marginal del capital humano por el capital humano, que es la cantidad de trabajadores con títulos universitarios. Y operamos, nos queda reemplazando de las funciones anteriores que calculamos, el producto marginal del capital humano por el capital humano, y todo esto nos quedaría 1/3. Ahora, ¿qué nos dice todo esto? Primero que el trabajo obtiene 1/3 de la renta total, por todo esto que llamamos al inicio. La relación la relación del trabajo con respecto a la función de producción total es de 1/3. Y esto ocurre de la misma forma con el capital humano. Y como estos son los dueños como son los dueños del capital humano, son los trabajadores, o sea, los mismos trabajadores son los dueños de este capital humano. Entonces, eso perciben 2/3 de la renta total. Ahora, pasamos al apartado D, donde nos dice que un trabajador no calificado percibe el producto marginal del trabajo, mientras que un trabajador calificado percibe el producto marginal del trabajo más el producto marginal del capital humano. Esto es, basándonos en la respuesta A y B, calcula el cociente entre los salarios de estos dos, o sea, de un trabajador calificado con uno no cualificado. Ahora, para hallar el salario de un trabajador cualificado, como le dice, el trabajador no calificado percibe el producto marginal del trabajo. El trabajador no calificado, que es W sub NC, este es el producto marginal del trabajo. Y nos dicen que mientras que un trabajador cualificado, o sea, el W sub C, percibe el producto marginal del trabajo más el producto marginal del capital humano. O sea, el producto marginal, aquí lo especifico,
y nos pide una relación entre estos dos. Y ya solamente queda operar. Operando todo esto, nos quedaría la relación de esto es 1 más una relación entre el capital, el capital humano y el capital, el trabajo y el capital humano. Como vemos que esta operación nos da 1 más algo, o sea, esto siempre va a ser mayor a 1, nos dice que esto nos especifica que el salario de los trabajadores cualificados siempre va a ser mayor que los trabajadores no calificados. Todo esto lo obtenemos gracias a la relación que obtenemos del problema que nos pide. Ahora, si vemos que si el capital humano aumentaría, pues en este caso, con la relación que tenemos, es entre el salario de un trabajador calificado con respecto a un trabajador no calificado. Si observamos que el salario, si H aumentaría, ¿qué pasaría? Observaríamos que esta relación sería cada vez más cercano a 1. Y esto significaría que este resultado disminuiría. O sea, si vemos que L es mayor a H y H en este caso va a seguir aumentando, y esto quiere decir que H se va a seguir acercando a L. Y esta relación disminuiría. Esto quiere decir que el producto marginal de los trabajadores, del producto marginal del capital humano disminuiría. Y el producto marginal de los trabajadores del trabajo aumentaría. Cuando H aumenta, aquí tenemos simplificado, cuando H aumenta, entonces el producto marginal del capital humano disminuye y el producto marginal del trabajo aumenta. Ahora, nos dice en el apartado B, algunas personas partidarias del Estado financia becas para realizar estudios universitarios y crea así una sociedad más igualitaria. Otros sostienen que las becas solo benefician a los que pueden ir a la universidad. Aporte alguna luz estos debates al resultado que las preguntas anteriores. Como observamos, en las preguntas anteriores, por ejemplo, en la D, nos muestra que cuando el salario de los trabajadores nos muestra una relación entre los trabajos, el salario de los trabajadores cualificados con respecto a los no cualificados. Y aquí observamos la relación. Y cuando H aumenta, o sea, los trabajadores cualificados, y el problema nos dice, ¿no? Que H son los trabajadores, que es el capital humano, y estos son el número de trabajadores con título universitario. O sea, en el apartado B nos especifica eso. Si aumenta la cantidad de personas que van a la universidad, entonces este margen, o sea, el salario, va a disminuir. O sea, prácticamente W y C y el salario de los trabajadores cualificados y el salario de los trabajadores no cualificados se van a ir asemejando. O sea, el margen de desigualdad va a disminuir con respecto a los resultados que tenemos en la operación. Y eso sería todo por el problema número 7. A ver, si un aumento de la beca hace que aumente el capital humano, entonces se logre una sociedad más igualitaria y que el aumento del capital humano hace que vea la diferencia. Bien, ya. Vamos a Ok, continuar, profesor, ya. lo que pasa que yo me equivoqué, profesor, disculpe. Le voy a dar tiempo a mi compañera Patricia, que le tocaba el ejercicio número 3. Discúlpeme más bien. Ya, sí, estoy viendo que hay errores, igual que en el anterior también, pero eso lo vemos al final. ¿Ya? A ver, siga. Y tu tiempo, Patricia, por favor. Sí. A ver. Bien, el problema 3 del capítulo 3 dice, si un aumento del 10% tanto del capital como del trabajo hace que la producción aumente menos de un 10%, se dice que la función de producción muestra rendimientos decrecientes de escala. Esto quiere decir que, bueno, la cantidad de producción es menos a lo que se esperaba, ¿no? Si aumentas tu cantidad de capital y tanto la cantidad de trabajo en la misma proporción y obtienes una cantidad de producción menos de la que se espera, pues se está hablando de rendimientos decrecientes de escala. Caso contrario, si obtienes una mayor cantidad a lo que se esperaba, se estaría hablando de rendimientos crecientes de escala. Nos preguntan en qué circunstancias tendría una función de producción rendimientos decrecientes o crecientes de escala. Bueno, lo que se hizo aquí fue de manera matemática
explicar lo que les acabo de decir. Dada la función de producción, se tiene la primera y la segunda. Esas se relacionan, ¿no? La cantidad de capital de la segunda con la primera, e igualmente la cantidad de trabajo de la segunda con la primera. Acá puse el ejemplo que nos dan. Si aumenta en 10% tanto el capital como el del trabajo, acá el Z, que vendría a ser el factor de la proporción, 1.10, y la cantidad de trabajo, si es menor a 1.10 a la cantidad de producción de lo que se esperaba, entonces se está hablando de una función de producción que muestra rendimientos de creciente de escala. Caso contrario, si la cantidad de producción es mayor a lo que se espera, entonces se está hablando de rendimientos crecientes de escala. En general se tiene eso, ¿no? Rendimientos constantes de escala es cuando tanto la cantidad de trabajo aumenta con la cantidad de capital, entonces se espera que la cantidad de producción aumente en la misma proporción. Ahí se está hablando de rendimientos constantes de escala. Rendimientos crecientes de escala es cuando se aumenta tanto la cantidad de capital como la cantidad de trabajo, y la cantidad de producción es mayor a lo que se esperaba. En caso contrario, es decreciente, ¿no? Esto para saber si la empresa pues, es eficaz, ¿no? O sea, si cumple con la cantidad de la producción que se planeaba, y también para saber si tiene eficiencia, es decir, si hace uso correcto de estos recursos, tanto el capital como del trabajo, para cumplir con la cantidad de producción que se planea. Eso sería, profesor. Eso ya todo, ¿no? Ya, bien. El que sigue. Sí, James, puedes Continúa, profesor. Voy a- continuar, por favor. ¿Se logra observar? Sí, correcto. Bien, el capítulo 3, en este caso vamos a ver el ejercicio 10, el cual nos menciona que tenemos, bueno, vamos a considerar esta economía que se describe mediante que la demanda de producción va a provenir en este caso del consumo, de la inversión y de las compras del Estado, donde como se observa el consumo va a depender de la renta disponible, la inversión va a depender del interés real en este caso, Ya, y las compras del Estado van a ser unas variables fijas, ¿no? A partir de ello, nos menciona que se tiene que calcular el ahorro privado, el ahorro público y el ahorro nacional de esta economía. Como sabemos, para calcular el ahorro privado, que básicamente es la renta disponible menos el consumo. En este caso, bueno, aquí realizamos las ecuaciones y finalmente el ahorro privado nos sale que es 750, ¿no? Para el caso del ahorro público, en este caso son los ingresos del Estado menos el gasto público. Igual vemos que sale cero el valor. A partir de ello, el ahorro nacional ya sería la suma del ahorro privado más el ahorro público, el cual en este caso es 750. Eh, a continuación nos menciona que se tiene que hallar en este caso el interés de equilibrio, el cual este interés de equilibrio se halla mediante, bueno, un ajuste entre el ahorro y la inversión. Es por eso que acá se iguala estas dos ecuaciones, y a partir de ello en este caso se calcula el tipo de interés de equilibrio, el cual despejando nos sale 5. Ya, y aquí nos propone un cambio en cual suponemos que el gasto, que antes era 1000, ahora va a ser 1250. Y a partir de ahí nos menciona que se tiene que calcular
el ahorro privado, el ahorro público y el ahorro nacional. Como sabemos, en este caso, este cambio que sucede en el gasto no interviene en el ahorro privado. En cambio, sí interviene en el ahorro público. Es por ello que el ahorro privado en este caso se mantiene de igual forma como en el anterior caso. En cambio, en el ahorro público vemos que es negativo, lo cual en este caso sería un déficit presupuestario. Y a partir de ello, para el ahorro nacional, en este caso sería la suma otra vez del ahorro público más el ahorro privado, que sale 500. Y a partir de ello también nos menciona que se va a calcular este nuevo interés de equilibrio, que como mencionamos, en este caso se hace un ajuste, donde se iguala el ahorro y la inversión. A partir de ello se despeja el valor y bueno, el interés de equilibrio sale igual a 10. Y eso básicamente es el ejercicio, profesor. Sí, está correcto eso. Bien. ¿Ok? A ver, ¿terminaron o falta el otro grupo? Profe, podría poner mi parte. A ver, ¿cuál es su El, parte? el problema 7. Ya. A ver, lo voy a compartir, ¿no? Mm, ya. Bueno, en el problema 7, dice, para resolver ese problema hay que utilizar el cálculo, ¿no? Considera una función de producción de Cook-Douglas con 3 factores. K es el capital, bueno, en este caso representa el número de máquinas, L es el trabajo, el número de trabajadores, y H es el capital humano, el número de trabajadores que tiene, título universitario en función de la producción. Y esta es la ecuación. Eh, Como bien indicaba en el problema, dice Y la función de producción, K es el capital, L es el trabajo y H es el capital humano. En el inciso A dice, Y es la expresión del producto marginal del capital del trabajo. Dice, ¿cómo afecta un aumento de la cantidad de capital humano al producto marginal del trabajo? Entonces, el producto marginal es la derivada de la función de producción. Entonces, de acuerdo a la relación, no, acá se halla el producto marginal. Y ahí donde cuando aumenta el capital humano, el trabajo se hace más productivo, por lo tanto la productividad aumenta. Okay. En el inciso B, dice, hay la expresión de producto marginal del capital humano, ¿no? Dice, ¿cómo afecta un aumento en la cantidad de capital humano al producto marginal del capital humano? El producto marginal es la derivada de la función de producción, ¿no? Entonces, de acuerdo a la ecuación, es cuando el capital humano aumenta, su producción marginal disminuye debido a los rendimientos decrecientes del factor, ¿no? Entonces, el capital humano aumenta mientras el producto marginal disminuye. En el inciso C, dice, ¿qué proporción de la renta percibe el trabajo y el capital humano en la contabilidad nacional de esta economía? ¿Qué proporción de la renta total cree que reciben aparentemente los trabajadores? ¿No? Entonces, la renta del trabajo, acá, ¿no? El producto marginal por el trabajo y entre el... me olvidé. Entonces, entre la ecuación, ¿no? Entonces, la renta de trabajo viene a ser esta ecuación. Entonces, al simplificarlo, me sale que la renta de trabajo es 1/3, ¿no? Y la renta de capital humano, en este caso, también sería 1/3. Entonces, en conclusión,
el trabajo, el trabajo obtiene un tercio de la renta total, igual que el capital humano, ¿no? Pero como los dueños del capital humano son los trabajadores, entonces reciben el 2/3 de la renta total. En el caso del inciso D, dice, un trabajador no cualificado, no calificado, percibe el producto marginal de trabajo, mientras que un trabajador calificado percibe el producto marginal de trabajo más el producto marginal de capital humano. Basándose en las respuestas de las preguntas A y B, calcula el cociente entre el salario de los trabajadores calificados y de los trabajadores no calificados. Eh, ¿Cómo afecta un aumento de la cantidad de capital humano a este cociente? Entonces, Claro, Eri, disculpa que te corte. Sí, claro, con respecto a esta parte, efectivamente, ¿no? Recordemos que de igual manera esa parte, al igual que Vladimir, Eric está complementando esta parte, ¿no? Que ya lo hizo Sí, Vladimir. No obstante, el ejercicio, el 4, ¿podrías de igual manera exponerlo, Eric, por claro. favor? Sí, para poder complementarlo. el 4. Sí. Porque ese sería el que nos faltaría, ¿no? El 4. A ver, O si no, yo lo comparto, ¿o tú lo tienes? Yo lo comparto. creo que no lo tengo A aquí. ver, A ver. si no lo puedes compartir, Patricia o... Pero yo lo comparto, compañero. Sí, Patricia lo va a compartir, no te preocupes. ¿Eso es cierto? Ujú. Ah, sí. Bueno, sí, era el problema 4. Ah, bueno, lo que faltaba, claro, ¿verdad? Era el problema 4. Supongo que la función de producción de una economía es Cook-Douglas con un parámetro a 0.3. Dice, ¿qué proporción de la renta recibe el capital y el trabajo? ¿No? De acuerdo a la función de Cook-Douglas, esta es la función de A por K elevado al alfa y por el L elevado a la 1 menos alfa, ¿no? Como bien el parámetro es 0,3, se reemplaza y entonces este parámetro indica que aparte de la renta percibida en el trabajo, y cuál percibe el capital, sería, ¿no? El capital recibe el 30% de la renta y el trabajo recibe el 70% de la renta, de acuerdo a la función de Cook-Douglas. En el inciso B dice, suponga que la inmigración aumenta un 10% de la población trabajadora. ¿Qué ocurre con la producción total? ¿No? En porcentaje, ¿no? Dice, y con el precio de alquiler del capital y con el salario real. Y de acuerdo, de nuevo, vamos a la ecuación a la función de Douglas, ¿no? Entonces, tomando, haciendo un cálculo, ¿no? En este sentido, de L más 10% de L, bueno, tendría un resultado, ¿no? De 10 entre 11 a L. Entonces, reemplazando en la función, la variación de la producción sería, ¿no? La función 2 menos la función 1 sobre la función 1, ¿no? Por el 100%. Y bueno, entonces en este caso la producción total aumenta un 7% aproximadamente. Bueno, el precio de alquiler del capital no cambia debido a que no depende de la cantidad de trabajo. Al aumentar el trabajo disminuye el producto marginal, entonces el salario real no disminuye. A ver, más arriba, por favor, para el inciso C.
Ya dice. En el inciso C dice, suponga que una donación de capital procedente del extranjero aumente un 10% en el stock capital. ¿Qué ocurre con la producción total en porcentaje y el precio de alquiler del capital y con el salario real? Bueno, y seguimos con la función, ¿no? De Cook-Douglas. Tenemos la primera función, que es 10/11 en el capital, y en el trabajo sería en la función 2, bueno, reemplazando, sería A por 10 a la 11K elevado a la 0.3 y L elevado a la 0.7. Entonces la variación de producción, como bien tenemos acá, F2 menos F1 sobre todo eso sobre F1 por el 100%. Entonces, la producción total aumenta en un 3% aproximadamente, y el precio del alquiler del capital no cambia debido a que no depende de la cantidad de capital. El salario real no cambia a que no depende de la cantidad de capital. Una preguntita ahí, a ver, regresa a la anterior. ¿Por qué pusiste 10/11? O sea, para ustedes, K más 10%, 10/11. ¿Por qué no pusiste 1.1? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, sale 2.9, que es similar a 3, ¿no? Pero, Claro. ¿por qué tomaste esa posición? Acá sería, bueno, acá hubiera sido, claro, 1.1. Sí. Ahí nos hemos equivocado, creo. No se equivocado, pasa que no observaron bien. Por eso, si Sí, pones sí. 1.1, sale 2.9. Pero bueno, está Ujú. aproximado 3. Yo no he dicho que está mal, está bien. Pero después ya cuando lo corrijas y me lo envíes, no, Ah, no, ya. no hay ningún Claro, porque problema. es suma y ahí nos hizo un fallo nada más. Claro. Bien, Ya. bien. Este es el ejercicio 4. Bien, ya. Sigue nomás, sigue, continúa. Siguiente, el inciso D, por favor. Listo. Ya. Eso es todo. Eso es todo, ¿no? Ya. Bueno, ahí no hay problema. Ahí no hay problema. En la demostración matemática no hay problema. En la función de producción con Douglas, bueno, tienen que ¿no? En la 4 tienen que mejorarla, ¿no? Porque en el otro sale 6.9, 2.9, a ver, 4, 70, celebración del porcentaje del precio del salario real en la B. Y en la B sale 2.8 y en la B sale 2.9, pero a usted le sale 3. Hay que corregir nomás ahí. Ahí es, la función sería, a ver, la función sería en la B. En la B sería, supongan que la inmigración aumenta 10%, la población trabajadora. ¿Qué ocurre con la producción total en porcentaje y con el precio del alquiler de capital? Pregunta. Otra pregunta, y con el salario real. Entonces, ahí tiene la función Douglas, Y igual A por K al alfa, L1 menos alfa. Entonces, dice, la inmigración eleva la población activa en 10%. ¿Qué significa la función de producción? Lo único que tienen que hacer ahí es agregar Y igual A por K a la 0,3 por 1.1 por L a la 0,7. Sacan en el lado izquierdo 1.1 a la 0,7 por A por K a la 0,3 L 0,7. Y ejecutando todo eso le sale 1.069. Entonces, como se ha hecho esa expresión, menos 1 queda 0.69. Por 100, 6.9. Eso es lo que queda, ¿no?
corrija, no hay ningún problema. Sí, lo vamos a Y corregir. de- Profesor. ¿Nos puede nuevamente decir los valores que sale? ¿Cuánto sale? ya, a ver, la expresión es y igual a, Ujú. que vale 1, por k elevado a la 0,3, K elevado a 0,3, ok. multiplicado como es 10%, 1.1 L, todo eso elevado a la 0,7. Ujú. Ya. Factorizas el 1.1 a la 0,7 y queda la cálculas igualito. AK a la 0,3, L0,7. Como sabes que K vale 100 y L vale 100, entonces a la hora que multiplicas, ¿no? A la hora que multiplicas, Ujú. por 30 y 70, no tienes ni para qué tocarlo. Ujú. Sale 1.069. Y de ahí ya sale 6.9. ¿Está bien? Ok, 6.9. ya. ¿Es el único, no, ¿Ok? profesor? ¿O hay otro problema A también ver, que... no. Ese es el único. A ver, el salario real es igual al producto marginal. Ya ahí lo tienes. Como sabes que el salario es 0,7, te sale, el salario real disminuye en 2.8, ¿no? Te sale, ¿o no? Sí. Ujú. 2.8, Correcto. ¿te sale? Ya. Entonces ahí ya te diste cuenta, ahí ya no tienes nada que hacer. ¿Ok? Ujú. Ya, lo vamos a Y corregir, en la, profesor, entonces. ya, Ujú. lo corriges y lo Y le envías. enviamos, sí, le enviamos. El recurso del día le Ya. enviamos, como siempre, ya tenemos. Sí, sí, sí. Ujú. Ya, profesor. Y en la parte C dice que la renta aumenta a 2.9. ¿Está bien? Ok. En la parte C, la aumenta a 2.9, me dice. 2.9. Realmente ya tienes ahí el 10%, elevas, ahora el capital se eleva el 10%, la misma técnica, ¿no? Ujú. Y ahora, para determinar el precio de alquiler de capital, sabemos que el producto marginal es igual a la derivada, ¿no? Llena los números y te sale 0.935 y la diferencia te sale 2.9. Ahí tú te das cuenta a la hora que estás multiplicando, sumando, restando, elevando. Bien, eso sería todo. ¿Ok? Listo, muchas gracias, profesor, por su feedback. Gracias. Para No, mejorarlo y para ya ya. Ahora, enviarlo. en el capítulo 1 no han hecho el ejercicio de cómo obtener el, el índice, ¿no? No, solamente era nuestro caso del capítulo 3 y al siguiente grupo que va a continuar ahora le toca el capítulo el siguiente, el 11. Ya, a ver, de una vez, el 10 del 11. A ver, Ok, profesor, bien, buenos días. Ahora voy a compartir ya. pantalla. ¿Quiénes son? Ahí le voy a mostrar la pantalla. Allá. Ya, Alvarado Ramírez, Bustamante Benavides, Garibay, Martínez Solórzano, Refulio. Listo. ¿Yo, profesor? Ya, sí. Verbosa, Él no es de nuestro grupo, profesor. y Salcedo, Jean-Pierre, ponlo en presentación, un favor. Sí. No han podido comunicarse Barbosa ni Eduardo. Estaba comunicando, no han podido comunicarse. bueno, problema de ellos. Listo. Pueden empezar. Bueno, en este caso a nosotros nos tocó el capítulo 11 y también lo que es el capítulo 12, ¿no? En el capítulo 11 tenemos un problema que nos habla sobre el modelo ISLM y básicamente en el modelo ISLM participan lo que se conocen como dos mercados, ¿no? El mercado de bienes, que representa pues la curva de IS, y lo que es el mercado de dinero, que representa la curva LM, ¿no? Bueno, en lo que es la representación de la curva IS, podemos decir que esta representa una combinación entre lo que es el tipo de interés y el nivel de renta
que se mantienen en un equilibrio en este mercado, ¿no? En el mercado de bienes. Y la ecuación la ecuación de la curva IS, que vendría a ser el nivel de renta representado por I igual al consumo, más la diferencia entre el nivel de renta menos los impuestos, más la inversión y el gasto público, ¿no? Bueno, en este ejercicio 2 que nos dice, utilice dicho modelo para producir qué influencia en cada una de las perturbaciones que se van a mostrar, influencian en el nivel de renta, el tipo de interés, el consumo y la inversión, ¿no? Bueno, algo que podemos mencionar es que generalmente, entre más barato sea el tipo de interés, sale más barato que se hagan los préstamos, ¿no? Para realizar tal vez lo que vendrían a ser inversiones o comprar capital, ¿no? Lo cual se podría también tomar como un aumento de la inversión, ¿no? Por ejemplo, si el interés es más bajo, pues la gente tiende a invertir más, ¿no? Em, bueno, y por lo cual también aumenta el nivel de renta. Bueno, en este caso que nos dice, ¿qué es lo que pasa si se inventa un nuevo chip de ordenador de alta velocidad y muchas empresas deciden mejorar sus sistemas informáticos? Ahora, también lo que nos pide es qué debería hacer el Banco Central para mantener la renta en su nivel inicial y mantener un equilibrio, ¿no? Bueno, acá dice, si es que se inventa un nuevo chip de ordenador de alta velocidad y muchas empresas van a decidir mejorar sus sistemas informáticos, por lo cual muchas empresas van a requerir comprar estos chips, ¿no? Entonces va a aumentar lo que es la demanda de compra de estos chips. Y en primer lugar podríamos mencionar que aumenta la demanda de inversión, ¿no? Porque como es un ordenador de alta velocidad que se está creando, entonces muchas empresas van a querer invertir más en esto, ¿no? Entonces, qué va a ocasionar esto? Como podemos ver en la imagen, hace que la curva IS se desplace hacia arriba, ¿no? Es decir, a cada tasa de interés, las empresas van a querer invertir más. Entonces, aumenta la demanda de inversión y se eleva un consumo, ¿no? Y como ya lo mencioné, lo que es la inversión. Ahora, ¿qué debería hacer el Banco Central el Banco Central en este caso para mantener el nivel de renta? Pues si está aumentando lo que es la demanda de la inversión, entonces deberían subir los intereses para así poder mantener un equilibrio, ¿no? Si el Banco Central disminuye los intereses, entonces van a poder contrarrestar justamente ambas partes y seguir en el equilibrio hablando así, ¿no? Bueno, luego lo que tenemos en este caso es, en el segundo caso, dice, ¿qué pasaría si hay una oleada de usos fraudulentos de tarjeta de crédito y aumenta la frecuencia con la que la gente realiza transacciones en efectivo? Eh, bueno, si hubiera una oleada de usos fraudulentos de tarjetas de crédito, entonces más gente requeriría más dinero, ¿no? Entonces hay una mayor demanda en efectivo porque ya hay poca fiabilidad en lo que es la tarjeta de crédito y más gente, aumenta la demanda de efectivo. Entonces esto hace que la curva LM se desplace hacia arriba y este desplazamiento reduce la renta y eleva el tipo de interés, ¿no? Bueno, por ende, lo que ocasionaría aquí es que caiga el consumo, ¿no? Porque en realidad lo que está cayendo aquí con el uso fraudulento de tarjetas de crédito está cayendo el ingreso, ¿no? Y la inversión también, dado que el interés sube. Entonces, ¿qué debería hacer para mantener el equilibrio? La oferta monetaria debe aumentar. En este tercer caso nos dice un libro de éxito llamado Jubílese Millonario, convence al público a que aumente el porcentaje de la renta dedicado al ahorro, es decir, la gente va a querer ahorrar más y gastar menos. Entonces, los consumidores ahorran más, aquí como podemos apreciar, y por ende consumen menos, ¿no? Por ello, la curva IS se desplaza hacia abajo, como podemos ver aquí. Bueno, en este caso los ingresos, la tasa de interés en conjunto caen y la inversión aumenta porque la gente ya no va a querer gastar y van a querer invertir más, ¿no? Entonces la tasa de interés cae por la caída de la renta, porque la caída de la renta hace que se reduzca la demanda de dinero, ¿no? Entonces, para restaurar justamente esto, lo que debe hacer el Banco Central es disminuir la tasa de interés para mantener un equilibrio, ¿no? Bien, ahora viene el ejercicio 3 y lo voy a explicar mi compañero. Sí, ¿se me escucha, Jean-Pierre? Sí. Claro, claro. Muy Sí, bien. profesor. Bien, continuando con el problema atrás, ¿no?, del capítulo 11, nos dice, considera la economía de Hicksonia. En este caso, el primer problema de la pregunta 3, ¿no?, que es el punto A, nos dice que la función de consumo viene dada por la siguiente ecuación, ¿no? Y también nos da la ecuación de la función de inversión.
Entonces nos dice que las compras del Estado y los impuestos también nos da el dato que son iguales, ¿no? Que son iguales a 100. Entonces nos dice representa la curva IS de esta economía suponiendo que R oscila entre 0 y 8. Entonces, resolviendo la ecuación, ¿no? Entonces tenemos que la curva IS está dada por la ecuación que es Y es igual a C en función de Y menos T más I en función de R y más G, ¿no? Donde los valores de T y G ya tenemos, ¿no? Donde nos dice que ambas son 100. Entonces, reemplazando los valores de las ecuaciones que nos dieron anteriormente y los valores de G y T, tenemos que Y es igual a 200 más 0,75 por Y menos 100 más 200 menos 25R más 100. Resolviendo esa ecuación y despejando en función de Y, tenemos que Y es igual a 1700 menos 100R, ¿no? Entonces, la gráfica de esta ecuación la vamos a representar donde R va a oscilar entre 0 y 8. Pasando al punto B, un favor. En el punto B nos dice que la función de demanda de dinero de Hicksonia nos presenta la siguiente ecuación, que es M entre P es igual a Y menos 100R, ¿no? Y también nos da los valores de M y P, donde M vale 1000 y el nivel de precios vale 2, ¿no? Y también nos pide representa la curva LM, R va a oscilar entre 0 y 8. Entonces, reemplazando los valores en la ecuación, tenemos que 500 es igual a Y menos 100R, ¿no? Y despejando Y tenemos que es igual a 500 más 100R. Y también la gráfica lo vamos a representar más abajo, ¿no? Bien, pasamos a punto C. En este caso, el punto C nos dice, hay el tipo de interés de equilibrio, que es el valor R, y el nivel de renta de equilibrio, que es el valor de Y, ¿no? Entonces, en este caso, si tomamos los valores de las ecuaciones IS y LM, en este caso tendríamos que igualarlos, ¿no? Para que nos dé los puntos de equilibrio. Como ya despejamos en función de Y, podríamos igualar que 1700 menos 100R es igual a 500 más 100R. El valor de R nos sale 6. Entonces podríamos decir que, entonces teniendo este valor podemos reemplazarlo en una de las ecuaciones que es en la ecuación IS o en la ecuación LM, ¿no? Para obtener el valor de Y, donde Y nos va a dar 1100, ¿no? Entonces, por lo tanto, la tasa de interés de equilibrio es del 6%, el nivel de equilibrio de producción es de 1100, ¿no? En este caso, en la gráfica, en la figura 4, nos representa las tres preguntas, ¿no? La gráfica de la ecuación IS, la gráfica de la ecuación LM y el punto de equilibrio de ambos, ¿no? Del valor de R y el valor de Y. Siguiente, por favor. Nos pasamos al punto D, ¿no? Donde nos dice que suponga que las compras del Estado se incrementa de 100 a 150 y nos hacen dos preguntas. En este caso, ¿cuánto se desplaza la curva IS? ¿Y cuáles son el nuevo tipo de interés equilibrio y el nuevo nivel de renta? En este caso, nos dice si las compras del Estado aumentan de 100 a 150, entonces la ecuación IS se convierte en la expresión, ¿no? Que es Y es igual a 1900 menos 100R, reemplazando los valores, ¿no? Ahora, la curva, en este caso, la curva IS está graficada, en el gráfico se presenta como IS2 en la figura número 5, ¿no? Entonces vemos que la curva IS cambia hacia la derecha por 200. Entonces, al igualar la curva IS con la curva LM derivada en la parte B, con el punto B en este caso, podemos resolver la nueva tasa de interés equilibrio, que es 1900 menos 100R igual a 500 más 100R, donde R nos sale 7, y ese valor reemplazando en la ecuación IS o en la ecuación LM, nos sale que Y es igual a 1200. Entonces, por lo tanto, el aumento en las compras del Estado hace que la tasa de interés de equilibrio aumente de 6 a 7%, mientras que la producción aumenta de 1100 a 1200, lo cual se representa en la figura número 5, ¿no? En la siguiente, por favor, Pedro. La pregunta nos dice, supongo ahora que eleva la oferta monetaria de 1000 a 1200. ¿Cuánto se desplaza la curva LM y cuál es el nuevo tipo de interés de equilibrio y el nuevo nivel de renta de equilibrio? En este caso, el nivel de la oferta monetaria aumenta de 1000 a 1200. Entonces la ecuación LM se convierte a 1200 entre 2 igual a Y menos 100R, y donde despejando Y nos sale que es igual a 600 más 100R. Ahora, en la gráfica se representa como la recta LM sub 2. Entonces vemos que la curva LM cambia hacia la derecha debido al aumento en los saldos de dinero real. Entonces, para determinar la nueva tasa de interés de equilibrio y el nivel de producción, igualamos la tasa IS de la parte A con la nueva curva que es de LM
derivada anteriormente, ¿no? Donde nos sale que la ecuación, donde nos sale que R es igual a 5,5, y reemplazando ese valor en las ecuaciones, una de las ecuaciones sale que Y es igual a 1150, ¿no? Por lo tanto, el aumento en la oferta monetaria hace que la tasa de interés de equilibrio caiga de 6 a 5,5%, mientras que la producción aumenta de 1100 a 1150, lo cual se grafica en la figura número 6. Siguiente, por favor, Jean-Pierre. Ya en el punto B, ¿no? Nos dice, con los valores iniciales de la política monetaria y fiscal, supongo que el nivel de precio sube de 2 a 4. Nos hace las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué ocurre y cuál es el nuevo tipo de interés de equilibrio, el nuevo nivel de renta de equilibrio? En este caso, si el nivel de precio aumenta de 2 a 4, entonces los saldos de dinero real caen de 500 a, en este caso, 1000 entre 4, ¿no? Que es el nuevo valor, que sería igual a 250, entonces cae 250 de dinero real, ¿no? Entonces la ecuación de LM se convierte en Y es igual a 250 más 100R, reemplazando los valores. En este caso, como se muestra en la figura número 7, la curva LM cambia hacia la izquierda por 250 porque el aumento en el nivel de precios reduce los saldos de dinero real. Y para determinar una nueva tasa de interés equilibrio, debemos igualar la curva IS de la parte A con la nueva curva LM que está más arriba, ¿no? En este caso, igualando ambas ecuaciones, nos sale que el valor de R es igual a 7,25 y ese valor reemplazando en la ecuación sale que Y es igual a 975. Entonces la tasa de interés aumenta de 6 a 7,25% y el nivel de producción disminuye de 1100 a 975, en este caso como se muestra en la figura número 7. Siguiente, por favor. Ya bien, el punto G, ¿no? Nos dice formula y representa gráficamente una ecuación de la curva de demanda agregada. ¿Qué ocurre? Nos dice la pregunta, ¿qué ocurre con esta curva de demanda agregada si varía la política fiscal o la monetaria, como las preguntas D y E? En este caso, la curva de demanda agregada es una relación entre el nivel de precio y el nivel de ingreso, ¿no? Para derivar la curva de demanda agregada, queremos resolver las ecuaciones IS y LM para Y en función del valor de P. Entonces, es decir, queremos sustituir la tasa de interés, por lo cual podemos hacer esto resolviendo las ecuaciones IS y LM para la tasa de interés. En este caso tenemos la siguiente ecuación, ¿no? Que es de IS, que es igual a Y es igual a 1700 menos 100R, ¿no? Entonces, despejando, sale que 100R es igual a 1700 menos Y. Y en la ecuación LM sale que 100R es igual a Y menos M entre P. Bien, tenemos los valores de 100R, ¿no? Entonces, podríamos igualar que 1700 menos Y es igual a Y menos MP. Despejando Y, tenemos que Y es igual a 850 menos M entre 2P. Entonces, dado que la oferta de dinero nominal es igual a 1000, esto se convierte en, por ejemplo, en Y es igual a 850 más 500 entre P. Esta ecuación lo podremos representar en la siguiente figura, ¿no? Que es la figura número 8. Siguiente, por favor, Jean-Pierre. Ahora, respecto a las otras preguntas, ¿no? En este caso tenemos cómo afecta el aumento en la política fiscal de la parte D, la curva de demanda agregada. Entonces, en este caso, podemos ver esto derivando la curva de demanda agregada utilizando la ecuación de la parte D y la curva LM de la parte B, donde nos presenta la siguiente ecuación y igualando en función de 100R tenemos que 1900 menos Y es igual a Y menos 1000 entre P, ¿no? Donde de Y nos sale que es 950 más 500 entre P. Ahora, al comparar esta nueva ecuación de demanda agregada con la previamente derivada, que es la anterior diapositiva, podemos ver que el aumento en las compras del Estado es en 50 y cambia la curva de demanda agregada a la derecha por 100, ¿no? En este caso. Y la siguiente pregunta es cómo afecta el aumento de la oferta monetaria de la parte E si la curva de demanda agregada. En este caso, debido a que la curva en la figura 8 en Y es igual a 850 menos M entre 2P, el aumento en la oferta monetaria cambia de 1000 a 1200, ¿no? Hace que se convierta en la siguiente ecuación, que es Y es igual a 850 más 600 entre P. Entonces, al comparar esta nueva ecuación con la anterior, vemos que el aumento en la oferta de dinero cambia la curva de demanda agregada a la derecha. Siguiente, por favor. Bien, en la pregunta número 4 del capítulo 11 nos dice, explique por qué es cierta cada una de las afirmaciones siguientes.
Y también nos pide analizar el efecto de la política monetaria y fiscal en cada uno de estos casos especiales. En este caso, el punto A nos dice si la inversión no depende del tipo de interés, la curva IS es vertical. En este caso, esta declaración es verdadera, ya que la curva IS representa la relación entre la tasa de interés y el nivel de ingresos que surge del equilibrio en el mercado de bienes y servicios. En sí, es decir, describe la combinación de ingresos y la tasa de interés que satisface la siguiente ecuación, ¿no? Es la que hemos representado anteriormente en el anterior problema. Entonces, si la inversión no depende de la tasa de interés, entonces nada en la ecuación de IS depende de la tasa de interés. Por lo que los ingresos deben ajustarse para garantizar que la cantidad de bienes producidos sea igual a la cantidad de bienes exigidos. C, donde esta ecuación es C más I más G, ¿no? Por lo tanto, la curva de IS es vertical en este nivel, como se muestra en la figura número 9. Y la política monetaria no tiene ningún efecto en la producción porque la curva IS determina que Y, la política monetaria puede afectar solo la tasa de interés en sí. En contraste, la política fiscal es efectiva y la producción aumenta en la cantidad total que cambia la curva IS. Siguiente, por favor. En el punto B nos dice si la demanda de dinero no depende del tipo de interés, la curva LM es vertical. En sí también esta declaración es verdadera, ya que la curva LM representa la combinación de ingresos y la tasa de interés a la que el mercado monetario está en equilibrio. Ahora, si la demanda de dinero no depende de la tasa de interés, entonces podemos escribir la ecuación del M como M entre P es igual a L en función de Y. Entonces, para cualquier nivel de saldos reales, M entre P, solo hay un nivel de ingreso en el que el mercado monetario está en equilibrio. Por lo tanto, la curva LM es vertical, como se muestra en la figura número 10. Y la política fiscal, en este caso, no tiene ningún efecto en la producción. Solo puede afectar la tasa de interés. Entonces, la política monetaria es efectiva cuando se hace un cambio en la curva LM, aumenta la salida en la cantidad total del cambio. Siguiente, por favor. En el punto C tenemos, si la demanda de dinero no depende de la renta, la curva LM es horizontal. También esta afirmación es verdadera, entonces, en este caso, si la demanda de dinero no depende del ingreso, entonces podemos escribir la ecuación de LM como M entre P es igual a L en función de R, ¿no? Para cualquier nivel de dado de saldos reales M entre P, solo hay un nivel de la tasa de interés en el que el mercado monetario está en equilibrio. Entonces, por lo tanto, la curva LM es horizontal, como se muestra en la figura 11. Y la política fiscal es muy efectiva, ya que la producción aumenta por la cantidad total que cambia la curva de IS, y la política monetaria también es efectiva, ya que un aumento en la oferta monetaria hace que caiga la tasa de interés. Es decir, por lo tanto, la curva LM cambia hacia abajo, como se muestra en la figura. El siguiente, por favor. En el punto D tenemos, si la demanda de dinero es muy sensible al tipo de interés, la curva LM es horizontal. También esta afirmación es verdadera, ya que la curva LM proporciona las combinaciones de ingresos y la tasa de interés a la que la oferta y la demanda de equilibrio reales son iguales, por lo que el mercado monetario está en equilibrio. Y la forma general de la ecuación de LM es igual a M entre P es igual a L en función de R y de Y. Y luego supongamos que el ingreso Y aumente, en este caso, en $1, ¿no? Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cuándo debe cambiar la tasa de interés para mantener el mercado monetario en equilibrio? Y respondiendo a esta pregunta, nos decimos que el aumento en Y aumenta la demanda de dinero. Ahora, si la demanda de dinero es extremadamente sensible a la tasa de interés, se necesita un aumento muy pequeño en la tasa de interés para reducir la demanda de dinero y restaurar el equilibrio en el mercado monetario. Por lo tanto, la curva LM es en sí casi horizontal, como se muestra en la figura número 12. Y siguiente, por favor. Ya, eso sería todo. Sí, sí, es lo que estoy viendo. A ver, espera. Demanda agregada, banco fue considerando la LM, la YT. Bien, ya. ¿Qué es lo que va a venir en el examen? Va a venir dos preguntas de lo que han explicado el primer grupo, esas dos que han tomado. Y van a venir dos preguntas de las que he explicado este grupo, pero vamos a refinar lo que va a venir. Entonces vamos a hacer un experimento ahorita,
Agarren su lápiz y papel. Especialmente esta pregunta tiene que resolver el segundo bloque, los que han puesto segundo. Tienen que, para ver si han entendido todo lo que han explicado. Entonces vamos a hacer un simulacro de examen. En la primera pregunta yo pondría ese alfa 0,4. Ya. Y todo lo que pide, ese es para el primer grupo. En la segunda yo pondría el Y igual L un tercio, H un tercio, H un tercio y K un tercio, y pedir todo lo que pide. En la tercera, ahí viene el experimento. Anoten su papelito, agarren su papel, ¿ya? Este es ficticio. Pongan Producto Bruto Interno. 5, 6 y 8. 3 periodos, 3 años. 5, 6 y 8. EBI, ya. Ahora, juntito, inflación. 6, 8, 11. 6, 8, 11. Desempleo. 10, 11 y 12. ¿Ya? 10, 11 y 12. Ya tienen su cuadrito armado de PBI, inflación, desempleo. Se pide a analizar en la 1, analizar. Si se cumple o no se cumple la demanda agregada, la curva de Phillips y la ley de Okun. Me falta una que no recuerdo ahorita, pero ya la encontraré. La demanda agregada, la curva de Phillips y la ley de Okun. Lo que tienen que hacer, demanda agregada, ya saben qué es. Ya saben en la gráfica que hay en el eje de las abscisas y que hay en el eje de las coordenadas. La curva de Phillips, si no la hemos hecho, ubíquela en un diccionario, está en el lado de las ordenadas, el desempleo, y en el lado de las abscisas, porcentaje de desempleo, porcentaje de precio. En la ley de Okun, en el eje de las ordenadas está desempleo y en las abscisas PBI. Si he incurrido en algún error, vayan al concepto, búsquenlo en internet y ahí grafican. Entonces, en la primera, ¿se cumple la demanda agregada o no? Lo que han expuesto la segunda parte. ¿Se cumple la demanda agregada o no? ¿Sí o no? Eso, ¿podría repetir una vez más, por favor? El PBI es 5, 6 y 8. Y la inflación es 6, 8 y 11. Entonces, la primera pregunta es, analizar, ya analizan pues el PBI en estos 3 periodos, como son 3 años, ha crecido de 5, 6, 7 a 1% anual, ¿no? Etcétera, etcétera. La inflación ha aumentado, ¿no? De rectante de 6, 8 a 11. Entonces yo agarro mi gráfica, la demanda agregada, entonces, ¿qué es lo que hay acá? Nivel de precios, que es la inflación, y aquí hay Producto Bruto Interno, o Y. Entonces, el PBI es 5, con la inflación que es 6, ¿no? El PBI es 6, con la inflación que es 8. Y el PBI es 8 con la inflación que es 11. Entonces, ¿qué pendiente tiene esa curva? Positiva, por favor. Ya, ¿se cumple la demanda agregada o no? Sí se cumple, profesor. Sí se cumple, o sea, la demanda agregada es positiva. A ver, mira en tu libro. ¿La demanda agregada es positiva? No es positiva, es negativa. Entonces no se cumple. No se cumple. Simplemente tienen que analizar
El PBI creció 5, 6, 8, ponga el porcentaje que obtengan, y la inflación aumentó restante 6, 8, 11. Entonces, graficando, no se cumple la ley, no se cumple el concepto de la demanda agregada. Esa es la respuesta. La Filis, igualito. Vean que la Filis es la inflación con el desempleo. ¿Qué pendiente tiene la Filis? Y averigüenlo. Se cumple a medida que la inflación aumenta, el desempleo aumenta. No se cumple. Y la ley de Ocum, ¿qué pendiente tiene? ¿O cómo se llama? Igualito, ¿no? La ley de Ocum, que es el PBI y el desempleo. ¿Se cumple o no se cumple? Pero grafica, para que yo darme cuenta que ustedes han aprendido. Esa es la 1. ¿Entendieron? Yo le voy a poner datos reales de un gobierno de 5 o de 4 años. Le puedo poner el de Ollanta, el de García, el de Toledo, o el de Kuczynski con Vizcarra, ¿no? Etcétera. Datos reales. No van a ser datos ficticios. Bien, una vez dado eso, la pregunta 2 sería, ¿qué políticas económicas aplicarían? ¿La fiscal, la monetaria o ambas? Según el diagnóstico que tienen en el cuadro, porque le voy a dar un cuadro. A ver, entonces, ya dijo el señor que si la curva de IS es negativa y la curva LM es positiva, ¿no? ¿Qué políticas? Entonces, para eso han tenido que leer cuál es más importante de los 3 conceptos, PBI, inflación, desempleo. Han tenido que leer, ¿no? Entonces, ahí usted dice, yo aplico la política fiscal expansiva, que aumento el gasto público. ¿Por qué? Porque ya lo expresó. Si aumenta el gasto público, ¿qué pasa con el PBI? ¿Aumenta o disminuye? El segundo grupo. ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. ¿Y qué pasa si yo disminuyo los impuestos? ¿Qué pasa con el gasto público? Disminuye. Si disminuyen los impuestos, ¿qué pasa con el, qué pasa con el PBI? Si disminuyen los impuestos, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con el PBI? Debería aumentar. Tiene que aumentar. Cuando disminuyen los impuestos, aumenta el PBI. Cuando aumentan los impuestos, disminuye el PBI. Y esas políticas tienen que aplicarlas de acuerdo al cuadro que ven ahí. Yo me voy a dar cuenta en el primer renglón nomás. En el primer renglón que van a escribir ahí me voy a dar cuenta. Ya les estoy diciendo que tienen que mirar el cuadro. Para mirar el cuadro, tienen que saber cuál de los 3 conceptos es más importante, tienen que saber cuál es el efecto de la inflación, tienen que saber cuál es el efecto del desempleo. Nada más. El primer renglón, aunque después hagan 20 renglones más, ya, describiendo, ¿no? Describiendo. ¿Alguna pregunta sobre la pregunta 3 que va a venir? Bien, entonces así va a ser la tercera pregunta. Y la cuarta pregunta va a ser lo que explicaba el segundo grupo, y igual consumo más inversión más gasto. El consumo que es igual a, por decir tu número, 8 más 10, 8 más 10Y, por decirte, ¿no? Y la inversión a que es igual a 20 menos 10R, ¿ya? Y el gasto público es un número natural nomás, 50, ¿ya? Lo suman y sale el ingreso. Entonces le doy la curva IS para que lo obtengan, porque ya saben cómo se obtiene, y la curva LM. La curva LM es la curva LM es la igualdad de la demanda monetaria y la oferta monetaria.
Para eso tengo que darle la demanda monetaria y la oferta monetaria. Y después me sacan de la IS y la LM un resultado final, que eso es lo que ha hecho la persona que puso. ¿Entendió? Después profesor. me sale si el nivel de Y aumentó y me sale el nuevo Y y el nuevo R, combinando todo el ejercicio que hizo. Pero yo le voy a agregar un par de numeritos más, nada más, con un criterio más. Y de eso se va a tratar el examen. Entonces van a venir 4 preguntas para ejercicio y teoría para marcar. Teoría para marcar. ¿Está bien? 8 para marcar y 4 ejercicios de los capítulos solamente que hemos tocado, nada más. ¿Ok? Voy a hacer un resumen de las preguntas, profesor, así rápidamente, del 1 a la 4 nomás. Ya. Puedo poner la primera que expuso, que es esta, es el alfa 03. Claro que no va a poner 03, ¿no? Ya, la El función de alfa, producción. claro. ¿Qué pregunta es esa aquí en el tema? A ver, déjenme mirar. Es la pregunta 4. Puede venir la pregunta 4. Pregunta Puede 4. venir la pregunta 7. Y puede venir la pregunta, por ahí hay otra. Por ahí hay otra. A ver, la pregunta 7. Puede venir la pregunta 7. Puede venir la pregunta 4. O puede venir la pregunta 2. De esas 3 vienen 2. ¿Entienden? ¿Ok? Ya. Ahora, la pregunta 3. Voy a poner un cuadrito de el gobierno, puede ser de Toledo, puede ser de García, puede ser de Ollanta o puede ser de Vizcarra. Con 4 años. PBI, inflación y desempleo. Entonces, la primera pregunta va a ser, analice usted si se cumple la demanda agregada, la curva de Phillips, la ley de Ocum y la ISLM no. Bueno, porque puede ser producción. No. La ISLM no, porque tendría que ponerle la tasa de interés. No. Primero analice el cuadro. Analice el cuadro. Cómo está el PBI, cómo está la inflación, cómo está el desempleo. Segundo, analice si se cumple la demanda agregada. Tercero, analice si se cumple la curva de Phillips. Cuarto, analice si se cumple la ley de Ocum. Entonces voy a poner analizar y graficar si se cumple Analizar, la demanda agregada, la curva de Phillips y la ley de Ocum. Ese De es cada uno, entonces, de cada uno hay que cada analizar y uno. graficarlo. Claro. Y la B o la pregunta 2 de la B de la pregunta 3 es ¿qué políticas económicas aplicaría usted? ¿La fiscal o la monetaria? ¿Y por qué? El por qué está basado en el cuadro. El por qué está basado en el cuadro. El por qué está basado en el cuadro. Eso sería. Y la pregunta 4 sería, dado el consumo igual, 8 más 5Y, la inversión igual, 10 menos 5R, el gasto público 120 ya. La demanda monetaria, 8 menos 5Z. Y la oferta monetaria, 12 más 5 alfa, por decirlo. Ya ustedes saben que para hallar la curva IS tienen que juntar
Y igual consumo más inversión más gasto. Y para allá la LM tienen que unir o igualar la demanda agregada, perdón, la demanda monetaria y la oferta monetaria. Lo que ha hecho el señor, lo que ha hecho el ejercicio. Entonces se pide allá el nivel de renta, el nivel de ingreso y algo más, pues, ¿no? ¿Qué sucede si el gasto aumenta? ¿Qué sucede con lo que ha hecho en el gráfico? ¿Qué sucede si el impuesto aumenta? ¿No? Es un poco de álgebra. Bien, ahí está la parte práctica. En la parte teórica, 8 preguntas para marcar. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Bien, Profesor, la pregunta para marcar se va a basar en algunos capítulos. claro. En los capítulos 1, 2, 3, nada más, pues, para que no lean más. Capítulo 1, 2, 3, nada más. ¿Ok? Mire, ambos grupos tienen la misma ventaja. La misma ventaja. ¿Por qué? Porque yo no voy a poner el capítulo 12 y 11, o 11 y 12, o pongo también. Ya sería demasiado. Pero depende de ustedes. Porque yo sería la idea capítulo 1, 2, 3. Y si pongo 11 y 12, tendría que ser una de cada capítulo más al azar. 1, 2, 3 nomás. ¿De acuerdo? Sí, estoy bien, profesor. Sí, por eso estamos de acuerdo. De acuerdo. Bien. ¿Alguna pregunta más? Ah, su nota. Al primer grupo, que está conformado por Cárdenas, Pirco, Flores, Palacios, le voy a poner, a ver, Con su bonito, con su bono. sí, le voy a poner de una vez, Con su benevolencia, profesor. ya, mira que se equivocaron, voy a poner 14, a todos, ¿está bien? 14. Y al otro grupo, tampoco le pondré, aunque han hecho más teoría, el grupo naranja, 15. ¿Está bien? ¿Ok? Ok, 14, 15, ¿de acuerdo? ok. Ok, listo. Eso lo hacemos ahorita para no olvidar, ¿ya? Ahorita. Para no entrar en- me envían toda la información a mi correo corregida, módulo de notas. Esta es la sección B, registrar notas. Ah, bien,
Ah, de mención. Alvarado. A ambos grupos le voy a poner 15. ¿Está bien? 15 ya. Gracias, profesor. Bustamante, 15. Cárdenas, Pilco, 15. Lorenzelli, 15. Garibay Sosa, 15. Martínez Solórzano, 15. Mergoza, no vino. Mergoza fue el que me reclamó. Me hizo ir. Bueno, ya. Palacio Pérez, 15. Refulio, 15. Salcedo Villanueva, no vino. O no presentó. Listo. Ya, ya está la cuarta práctica. Ya no hay reclamo. Punto. ¿Ok? Ok, profesor. Gracias. Entonces, el examen es el día. ¿Para cuándo ha quedado? A ver. 28 y 29 nos molesta. 4-0. Para el jueves 4 de agosto. Listo. Ese día nos vemos. Ya. Ok. ¿Alguna pregunta más? Gracias, profesor. Ya. Gracias, profesor, por su Entonces, tiempo. envíenme los trabajos a mi correo corregidos para no tener problemas. ¿Ok? Ok. Listo. Al curso el día le enviamos, profesor. Ya. Ok. Cuídese, que tenga buen día. Buen día. Hasta Hasta luego. luego, profesor. Hasta luego. No ha venido mi arrogosa y no ha venido Fido.